Muy bien, hermanos, un saludo a cada uno de ustedes. Estamos aquí ya listos para transmitir. Espero en el Señor de que estemos contentos y muy bendecidos en horas santas, en este santo día. Estamos empezando entonces nuestro programa de profecía. Es un placer estar aquí con ustedes. Un placer extraordinario. Y estamos entonces por entrar a uno de nuestros temas que es parte de la serie que hemos estado compartiendo en las últimas semanas con respecto a las fiestas y con respecto a detalles que tienen que ver, en este caso, con la Pascua. Muy bien, espero de que estén ya sintonizados y estamos contentos y agradecidos al Señor de poder estar ya en línea y poder saludarles. Gracias por acompañarnos, invitar amigos y hermanos para que conozcan la verdad presente, mensaje oportuno en esta ocasión. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 28, en el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10, dice así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿Será que a los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos? Es interesante la pregunta que Dios hace aquí en el libro de Isaías capítulo 28, versículo 9. ¿A quién se le va a enseñar doctrina, ciencia? Normalmente usted, cuando le va a dar educación a un hijo, si el hijo tiene apenas un par de años, lo va a mandar a la universidad, lo va a mandar al colegio o lo va a mandar al kinder, a la guardería o a esas primeras clases para poder empezar su educación. Pero la Biblia pregunta, el Señor nos pregunta a nosotros, dice Isaías 28, versículo 9, ¿a quién se le enseñará dos cosas? Ciencia y doctrina. Y el Señor mismo nos contesta, dice: ¿será que puede enseñársele la ciencia? Algo universitario en el contexto bíblico, algo profundo en el contexto divino. ¿Podrá enseñársele la ciencia y la doctrina a niños, a recién nacidos, a bebés recién destetados? Solo usted puede contestar eso. En lo personal, estoy claro de que no puede enseñársele doctrina o ciencia a cualquier persona. Usted no puede llevar un bebé a la universidad o un niño de 5 años a las clases de colegio. Usted lo lleva al kinder, lo lleva a los primeros cursos donde empieza a aprender el abecedario, por decirlo así. Espiritualmente ocurre lo mismo. Hay gente que tiene años conociendo al Señor, conociendo su palabra, y sin embargo todavía quiere seguir mamando, quiere seguir cerca a los pechos o senos de la madre, cuando el Señor quiere que su pueblo sea instruido con ciencia y doctrina. Puesto de otra manera, llegó el tiempo de que el pueblo de Dios deje de estar mamando leche, todavía atado al ombligo, todavía aquí dice aferrado a los pechos, porque de otra manera dice: ¿será que a los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos? A un bebé no puede dársele doctrina o ciencia. Por lo tanto, estamos encontrando aquí
de que Dios de igual manera nos enseña una gran lección, y es de que nosotros no podemos seguir siendo niños o no podemos recibir manjar sólido, ciencia, doctrina, a menos que nos destetemos, dejemos la leche, dejemos lo básico y nos propongamos ir a lo profundo. ¿Y cómo vendrá eso profundo? ¿Cómo podemos analizar la doctrina, la ciencia de Isaías 28, versículo 9? Versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y miren qué dice: un poquito allí, otro poquito allá. Este lenguaje de un poquito aquí, un poquito allá en las Escrituras, o renglón tras renglón, línea sobre línea, mandato tras mandato, está en sintonía con las palabras de Cristo en San Juan 5:39, un versículo bien conocido. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. Noten que a diferencia de Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee. Ahí dice leer, pero aquí en San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. ¿Cómo podríamos poner Apocalipsis 1:3 en sintonía con San Juan 5:39? Porque sigue diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen. Usted no puede entender lo que lee en el contexto apocalíptico, revelación, inspiración de Dios, a menos que preste oído a lo que lee. Y para prestar oído hay que poner atención. Para poder dejar solo leer y escudriñar, hay que dedicar tiempo. Así que en las palabras de Cristo encontramos que mandato tras mandato, un poquito aquí, un poquito allá, equivale a escudriñar las Escrituras. Espérame el Señor de que usted y yo seamos de esas personas que dedican tiempo para comer, no para seguir mamando, tomando leche. Si hoy se tendría que hacer una evaluación y tenemos en la iglesia figurativamente 10 vírgenes, ¿en qué grupo estaría usted? En las 5, Mateo 25, ¿estaría usted en las 5 vírgenes que siguen mamando, siguen unidos al ombligo? O sea, usted sabe que un bebé que no ha sido cortado del ombligo sigue dependiendo de mamá, de liderazgo, de papá, de aquellos que son maestros, y no hay nada de malo en ser maestros o ministros o pastores. Nuestro deber es enseñar la verdad, pero nunca atar a la gente a nuestro ombligo, de tal manera que si no lo dice papá espiritual o mamá espiritual, líderes, pastores, ministros, ancianos, laicos, aquellos que enseñan, si no lo dicen ellos no lo aceptan. Usted tiene que tomar su decisión si quiere cumplir y dejar que el Señor le instruya de acuerdo a Isaías 28, versículos 9 y 10. Para que eso ocurra, para poder escudriñar las Escrituras, para poder leer y escuchar, según Apocalipsis 1:3, San Juan 5:39 e Isaías 28, versículos 9 y 10, tenemos que pedirle al cielo que nos corte el ombligo para empezar a crecer, para empezar a depender del Espíritu Santo, de la palabra y del espíritu de profecía. La palabra y el espíritu de profecía.
Si usted aún cree en la verdad presente, es un adventista que profundiza las Escrituras y todavía depende de individuos para seguir comiendo, y esos individuos o maestros o líderes o ministros podrían ser personas como yo, no solo pastores y líderes reconocidos por conferencia, no, también se aplica a ministerios independientes, se aplica a laicos que enseñan la palabra, pero cuidado con depender de esos individuos. Es tiempo de que usted analice, estudie, se convenza por sí mismo de las Escrituras. El Señor nos regale esa experiencia, es nuestra oración. Vamos a rodearnos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Gracias por acompañarnos allá en conferencia y también aquí en este canal. Es una bendición. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por esta hora, por este momento, por este santo sábado, Señor, por habernos permitido estar aquí en este lugar y poder, Señor, transmitir tu mensaje hoy día. Te imploramos un espíritu de enseñanza, un espíritu sensible, Señor, a tu palabra, un espíritu dependiente a tu inspiración. Hijos e hijas que se han desconectado de mamá y de papá, que están dependiendo de la inspiración divina, de mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, han dejado a un lado la leche que es para bebés y están buscando, comiendo comida sólida. En las palabras de Isaías, ciencia y doctrina. En las palabras de Cristo, escudriñando las Escrituras. En las palabras de Juan, leen y escuchan con cuidado. Señor, bendícenos, que tu buen espíritu, tus ángeles nos acompañen y nos bendigan en este estudio. En el nombre precioso, precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si recuerdan, la última vez analizamos el tema sobre la Pascua y la purificación. Hemos venido analizando esta serie sobre las fiestas y la verdad veo que esta serie va a ser larguísima porque hay muchos temas en ellos. Muchos temas. Y en estos temas hemos estado aprendiendo varios detalles, específicamente en la primera de las fiestas, que era la Pascua. Y hoy, indiscutiblemente, tenemos un tema extraordinario y veo que aún hay detalles que debo compartirles con respecto a la Pascua. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a analizar, por ejemplo, el versículo 4 y 5 y el versículo 11. Y vamos a sacar detalles interesantes para nosotros. Dice así: mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5: el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Primeramente noten que el Señor había dicho en el versículo 3 de que para la Pascua tomaran un cordero. Y este cordero iba a ser parte de esta fiesta solemne. Inicialmente, versículos 11, última parte, dice: esta es la Pascua de Jehová.
Así que capítulo 12, versículo 3, se dio la orden de tomar un cordero. Capítulo 12, versículos 4 y 5, dice que el cordero debía ser perfecto y debía compartirse, debía comerse en la casa. Importante, importante. Luego encontramos en el versículo 11, donde vamos a enfatizar nuestro estudio de hoy, y dice así: y así habéis de qué, de comerlo. ¿Comer a quién? Comer el cordero. ¿Cómo se iba a comer? Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies o sandalias, y vuestro bordón, o sea, vara, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ya vimos y estudiamos en temas anteriores, ustedes pueden ver estos temas en laverdadprofetica.com, donde tuvimos el tema de la introducción hacia el tema de las fiestas, donde analizamos qué era la Pascua, la primera de las fiestas. Estudiamos el punto de las hierbas amargas, el pan sin levadura, el cordero de manera general, y también analizamos otros puntos como la sangre, el dintel, el cordero, también el que tenían que poner una señal en sus casas. Y aprendimos que eso tenía que ver con el sellamiento. ¿Está relacionado o es una profecía de cómo el pueblo de Dios se debe preparar para ser sellado en el tiempo del fin? También aprendimos que la Pascua involucró una matanza, una purificación, una limpieza en contra de los desobedientes, de los impíos, de los que no siguieron el consejo de Dios durante la Pascua. Y vimos a las claras en el último tema cómo Dios profetizó a través de esa matanza de primogénitos en Egipto e Israel desobediente. Profetizó hacia futuro el cómo Dios va a limpiar, selecciona a los fieles, los sella, buscándolos, sacarlos de Egipto, de la mundanalidad. Pero los que no hagan la preparación, como en los días de la Pascua, van a ser destruidos, muertos, quitados, desarraigados de entre el pueblo de Dios. Una obra completamente divina. Pero hoy vamos a dedicar tiempo a estos detallitos, y antes de continuar también quiero enfatizar de que miraremos de que este cordero debía comerse de una manera específica. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Y aquella noche comerán la carne asada, ¿dónde? Al fuego. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis en él cruda, ni cocida en agua, sino asada, por segunda vez dice, al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Interesante. Interesante. Este corderito debía no cocerse con agua, ni debía comerse crudo. Tenía que ser cocido en fuego. Pero hay otro detallito allí. Tenía que involucrar, dice el versículo 9, su cabeza, sus pies y sus intestinos. ¡Wow! Interesante. Imagínense, hay gente que, por ejemplo, tomando un ejemplo, le encanta el pollo, pero solo les gusta la pechuga, no les gusta la pierna o
o el cuello o alguna otra parte del pollo, solo la pechuguita. Imagínense ustedes en los días de la Pascua que solamente les gustara el lomo del cordero, algún buen músculo, pero no la pata o la cabeza o el cuello o la grasa o las uñas o los pies o los intestinos. Esto tiene una lección interesante que vamos a compartir. El primer punto que uno saca de esto, de la Pascua, es de que ellos no podían comérselo de una manera descuidada. El primer punto que vamos a ver es, tenían que estar preparados. ¿De dónde sacamos esa palabra, preparados? Éxodo 12, versículo 11, y habéis de comerlo, aquí viene, ceñidos vuestros lomos. O sea, preparados, listos, vestidos. Porque en un estudio previo aprendimos de que ellos iban a salir esa noche. En algún momento de esa noche de la Pascua, Dios los iba a liberar, iban a salir, y para poder estar entre el pueblo que iba a salir, tenían que estar, la Biblia utiliza el lenguaje, ceñidos vuestros lomos, o sea, preparados. O sea, ceñidos vuestros lomos, una palabra sinónima es listos, es preparados. ¿Cuál es la lección para nosotros? El pueblo que no estaba listo, que no puso sangre, que no tuvo el cordero, que no se reunió, que no se congregó, que no hizo lo que Dios dijo, ese pueblo pereció. Pero el que estuvo obediente, el que hizo lo que Dios dijo, se preparó. O sea, ceñidos vuestros lomos. Mis hermanos, esto tiene una grande enseñanza, y aquí viene la enseñanza. Si ustedes están tomando notas, quiero que tomen la siguiente lista, porque son los puntos que vamos a ver. Número 1, ceñidos vuestros lomos. Esto lo estamos sacando de Éxodo 12:11. Sinónimo de preparación. Número 2, sandalias o zapatos en vuestros pies. ¿Qué significa eso? Número 3, un bordón. Tiene que tener su bordón, su vara, su cayado en su mano para salir. Interesante punto. Interesante punto. ¿Qué significa el bordón, la vara, el cayado? También dice claramente en el versículo, capítulo Éxodo 12, versículo 11, comienza diciendo, y así habéis de comerlo. Comerlo, tenían que comerlo. ¿Qué significa comer? ¿Comer qué? Además, también vimos en el versículo 8, 9, de que debía ser cocinado con fuego, y específicamente dice asado. ¿Será que Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. No era con agua, no era crudo, y lo dejó escrito, con fuego. Estos detallitos. Y por último, vemos allí también de que Dios dice que tenían que comerse no solo lo que les gustaba, sino también la cabeza, las uñas, los pies, los intestinos. Esta mixtura de cosas en cierto sentido no agradables, ¿qué significa? Estos son los puntos que vamos a estar analizando. Muy bien, el primero, ceñidos vuestros lomos. Hermanos, significa preparación. El Señor le dice al pueblo del tiempo del fin
en Amós 4, versículo 12, que a menos que se prepare, que a menos se aliste, que a menos entienda que no puede sencillamente creer que Él irá al cielo tal y como está, debe prepararse. No puede ir al reino, no puede estar sellado, no puede ser parte de la iglesia triunfante a menos que se prepare para salir de Egipto. Amós 4:12. Abran sus Biblias, miren lo que dice el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate, aparéjate, alístate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Así que es bíblico de que el Señor claramente dice que su pueblo debe alistarse, debe prepararse para un evento, para venir al encuentro de su Dios. Hay gente que quiere encontrarse con el Señor sin el traje de bodas, sin la vestimenta correcta, sin el carácter correcto, sin la vida correcta, sin la experiencia necesaria. Nadie que no se preparó antes de la Pascua pudo recibir las bendiciones de la Pascua. Nadie que no se haya preparado en los días de Israel en Egipto podrá salir del Egipto espiritual, no podrá triunfar. Por eso es que hay mucha gente que fracasa porque quiere una experiencia con Dios, pero no quiere cambios, no quiere prepararse, no quiere ceñir sus lomos. Así que el profeta nos profetizó que Dios llamaría a una preparación de Israel. En el libro de Apocalipsis, por favor tomen nota, subrayen, apunten, usen su teléfono inteligente, su iPhone, iPad, tableta, computadora, o haga lo que di que hizo un hermano, grabe los sermones para que los vuelva a escuchar en su trabajo, en alguna actividad que no necesite los oídos más que las manos, cuando va manejando, cuando está trabajando, cuando está cortando el pasto, haciendo ejercicio, puede volver a escuchar estos temas. Apocalipsis capítulo 19, miren lo que dice en el versículo 7, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, se ha aparejado, se ha alistado. Esta mujer, que es símbolo de la iglesia en Apocalipsis 19:7, no es cualquier mujer, es la mujer que hoy está en Egipto, que hoy reconoce sus pecados, sus debilidades, sus malos hábitos, su mal carácter, reconoce que no está lista, de otra manera no se prepararía. Esta mujer de Apocalipsis 19:7 participará de la preparación antes de la Pascua, durante su Pascua, y al final claramente encontramos que la Biblia dice: se ha preparado. ¿Está usted entre este pueblo que se está preparando? Espero en el Señor que entendamos esto. Pero más claro no puede estar. Miren lo que dice el libro de Efesios 4, versículos 14. Efesios capítulos 4, versículos 14. Efesios capítulo 4, versículos 14. Dice lo siguiente:
o mejor dicho, capítulo 6, versículos 14. Estad pues firmes. Miren el lenguaje que utiliza, el mismo lenguaje que Éxodo 12:11. Efesios 4:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos de que el apóstol Pablo, hablando para el pueblo en el tiempo del fin, claramente dice que a menos que nos ciñemos o nos preparemos, o utilizando sus palabras dice, ceñidos los lomos con la verdad. Fue más específico. No solamente prepararnos con cualquier cosa, no. Debemos ceñir los lomos como el pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto en la Pascua, con la verdad. Hay mucha gente que llega a la iglesia y ya no sigue estudiando la verdad. O sea, aceptaron a Cristo, pero no crecen en Cristo, no conocen su palabra, no conocen sus mensajes, y por eso es que yo les llamo enanos espirituales o fetos espirituales. No son lo que deberían de ser. No crecen, no se desarrollan. En este contexto, no se preparan con la verdad. ¿Está usted ceñido sus lomos? Y si sí, ¿con qué? ¿Con chistes, con bromas desde los púlpitos? ¿Con historietas, con novelas? ¿O con la verdad? La verdad en la palabra, la verdad en las escrituras. Espero de que entendamos esto, porque de otra manera nos quedaremos en Egipto con toda iglesia, con todo el ministerio, con todo y todo, y nunca saldremos de acuerdo a la enseñanza de la Pascua. Muy bien, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? ¿Debemos prepararnos? Miren lo que dice el libro Eventos de los Últimos Días, página 67. Más claro no pudo haberlo escrito la inspiración. Dice así en la página 67. Dice, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. La pregunta es, ¿está usted consciente de que viene una sorpresa abrumadora sobre la iglesia y sobre el mundo? Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Quiero subrayar la palabra, deben prepararse. ¿Cómo? Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Así que es claro, Dios dice que debemos prepararnos, dice al pueblo adventista, estudiando. Noten que no dice leyendo, dice estudiando diligentemente su palabra. Así que si usted es de los que solo lee la escuela sabática y no la estudia, ya me imagino qué tipo de cristiano es usted. Si usted es de los que solo lee el año bíblico, ay, 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 ¿cómo tendrá esa mente espiritual? Si usted es de los que solo participa de programas en televisión, en el internet, por conferencia, y no dedica tiempo para prepararse, de seguro que usted no saldrá de Egipto. Muy bien,
Otra cita muy buena, muy interesante, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 671. Página 671 dice así: Dios emplea diversos instrumentos en la preparación de su pueblo para que esté firme en la crisis que tenemos por delante. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Una crisis. ¿Y qué está utilizando Dios para preparar a su pueblo? Diferentes medios. ¿Está usted y yo, hermanos, acorde con el mensaje del sellamiento, con el mensaje del juicio, con el mensaje del fuerte pregón, con el mensaje del reino, con el mensaje de la verdad presente, con el mensaje de una dieta especial para el remanente del tiempo del fin? ¿Estamos nosotros caminando con la luz que tenemos? Hay mucha gente que dice, pero es que nadie cree, nadie quiere obedecer. ¿Y qué importa si no quieren creer? ¿Qué importa si no quieren obedecer? La pregunta es yo creo, yo obedezco, me estoy preparando como persona, como individuo, como cristiano. Dios emplea diversos instrumentos en la preparación de su pueblo para que esté firme en la crisis que tenemos por delante. Ojalá que nosotros entendamos lo que viene. Dios dice, habla mediante su palabra uno y sus ministros. Así que de una u otra manera Dios nos da su mensaje a través de las Escrituras o por medio de sus ministros. Ojalá, hermanos, apreciemos cómo Dios se manifiesta. El hecho de que algunos ministros no enseñen la palabra no quiere decir que Dios no tenga ministros, laicos, hombres, líderes que estén enseñando la verdad que preparará al pueblo, la verdad presente. Quien no acepte verdad presente hoy día en la iglesia no está ceñido sus lomos. Por eso Efesios 6:14 dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muy bien, creo que he dicho suficiente con respecto a la preparación, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa ahora Éxodo 12:11 cuando dice que tenían que tener sus sandalias o sus zapatos puestos? La otra vez les explicaba, usted cuando entra la noche y está en su casa y va a descansar, ¿se pone ropa o se la quita? Correcto, usted se la quita. ¿Qué con los zapatos? ¿Se los pone o se los quita? Correcto, se los quita. Pero aquí, en la noche de la Pascua, en vez de quitarse la ropa, Dios les dijo que se vistieran. Así que no solamente está hablando de ser preparados, sino también esto de los zapatos en los pies es sinónimo de vestirse. ¿Por qué vestirse? Porque el pueblo de Dios hoy, primeramente en profecía, ante el cielo, ante el universo, está totalmente naked. Bueno, sé un poquito de inglés, así que nos ve Dios completamente desnudos, sin ropa. Apocalipsis 3, miren lo que dice, un versículo bien conocido, pero no explicado, no profundizado, no entendido por la mayoría. Apocalipsis 3, versículo 17 dice, parte de los reproches de Dios es, y no sabes que estás desnudo. Desnudo. Hermanos, estar desnudos ante el Señor es sinónimo de no tener el carácter de Cristo, de no tener su imagen, de no tener su gloria, de no ser lo que Él es.
Estamos destituidos de su justicia. Bueno, si la mujer que representa a la iglesia de tiempo de fin en Apocalipsis 19, versículo 7, se está preparando, entonces tiene que salir de la condición de la mujer en Apocalipsis 3, 14 al 20, donde está completamente desnuda. Yo sabía que el Señor en algún lenguaje como allá en Éxodo, o mejor dicho, allá en Ezequiel capítulo 20, a su pueblo le llama una prostituta, una ramera. Allá en el libro de Oseas capítulo 1, también esa mujer que se casa con el profeta Oseas es símbolo del pueblo, tanto en el Antiguo Testamento capítulo 1 como en el Nuevo Testamento capítulo 2. Una ramera, una prostituta por su condición espiritual. Pero una cosa es que sea una prostituta y la otra es que esté completamente desnuda en la calle ante los demás. Esa mujer que estamos mencionando aquí ha perdido a Cristo, ha perdido su justicia, ha perdido su carácter, que está loca buscándolo, pero equivocadamente. ¿Cómo lo sé? Miren, el libro de Cantares. Muchos leen el libro de Cantares, especialmente cuando estamos o están o estuve de novios. Otros solamente lo aplican en la condición matrimonial y ellos dicen que son muy románticos, divinos, celestiales, usan las palabras de la Biblia. Pero no, el libro de Cantares es más que eso, es más que sexo, es más que sexualidad, es más que pareja, es más que noviazgo. Es una profecía compacta de la experiencia de la iglesia. Y miren qué pasa con la mujer, que en Apocalipsis 3, 14 en adelante está desnuda. No solo se ha prostituido, sino ha perdido dirección, ha perdido el proceso de su vida espiritual y por lo tanto ante el cielo está desnuda. Pero en el libro de Cantares capítulo 3 miren lo que dice, versículo 1 al 2. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Noten qué hizo, buscó al que ama su alma. Pero ¿qué dice? Busquélo y no lo hallé. ¿Cómo es que esta mujer está tan enamorada? Está tan llena de sermones populares, cristocéntricos, sin esencia, sin verdad, sin justicia, sin conversión, sin principios, sin moralidad. Busqué al que ama mi alma, ¿y qué dice la profecía? Y no lo hallé. ¿Qué más? Se alocó. No solo se prostituyó, se alocó. Y mire lo que dice el versículo 2. Levantaréme ahora, dijo, y rodearé por la ciudad. ¿Quiénes son las que andan por la ciudad? Especialmente en la noche, allá en la esquinita, allá en las calles, en la zona roja. Necesito decírselo, usted sabe. Ella se alocó y se levanta y dice, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está Cristo? Lo necesito. Tengo problemas, no tengo dinero, etcétera, etcétera. Levantaréme ahora y rodearé por la ciudad, iré por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Y la Biblia dice, profetiza que la iglesia en su condición y en su locura espiritual no solo se ha prostituido, no solamente andas desnuda por las calles, sin Cristo, sin la justicia, sino que dice, buscaré al que ama mi alma, busquélo y no lo hallé. Wow. Así que tenemos varios detallitos aquí. Número 1, en Ezequiel 20, lea todo el capítulo y usted va a ver qué dijo Dios de su pueblo.
Dice que no solo se prostituyó, sino que aún pagó para que se prostituyeran con ella. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 300, no, perdón, Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 254 y 255, claramente dice que la iglesia actual se ha prostituido. Y dice que está vestida, pero de vestimentas que Dios no aprueba. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17, dice que está totalmente desnuda. En Cantares capítulo 3, versículo 1 y 2 dice que se ha alocado. Ella cree que ama a alguien, pero lo ama tanto que lo ha perdido. ¿Cómo está eso? Y se alocó en buscarlo y no lo halló. ¿Será esa nuestra experiencia? ¿Será eso estar listo? Bueno, el pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel en los días de Moisés, se preparó, se vistió, se puso los zapatos, se puso las sandalias para salir. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Dos cosas. Apocalipsis capítulo 19. Mire lo que dice el versículo 7 y voy a leer el 8, que es el que queremos recalcar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y le fue dado que se vistiese de fino lino, limpio y brillante, porque el lino fino es la justificación de los santos. Así que noten la diferencia. La mujer que no está preparada, que es la iglesia en Apocalipsis 3, 14 al 20, está desnuda. La mujer que se prepara en Apocalipsis 19, 7 y 8 está vestida con la justicia de Dios, con su carácter. Así que prepararse o vestirse con el mensaje de la Pascua es buscar y adquirir y tener la justicia de Cristo, la justificación divina, el carácter celestial. El libro de Efesios, ¿qué más significa esto? Ponerse los zapatos. Efesios capítulo 6, versículo 15, dice así: le dice Dios a su pueblo en el tiempo del fin: y calzados los pies, ¿con qué? Con el apresto del evangelio de paz. Así que vestirse y ponerse los zapatos también significa que este pueblo tiene el evangelio eterno. No solo lo tiene, el evangelio eterno se ha posesionado de ellos. Tienen estos zapatos en sus pies, listos para servir al Señor, porque ellos han sido convertidos al verdadero evangelio, al evangelio eterno de Apocalipsis 14, versículo 6. Muy bien. Luego dice Éxodo capítulo 12, versículo 11: no solo ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, sino que dice: y vuestro bordón, vuestra vara, vuestro cayado en la mano. Queridos hermanos, cuando Dios sacó al pueblo fue bien específico en lo que quería que tuviera. En el caso de Moisés, miren lo que dice en el capítulo 4, Éxodo capítulo 4, ¿qué significa el bordón, la vara, el cayado en la mano del pueblo? Oh, mucho. Éxodo 4, versículo 2 dice así: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra, y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella.
Verso 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y tomóla, y tornóse vara en su mano. ¿Y qué significa la vara en la mano de Moisés? Versículo 17, y tomarás esta vara en tu mano, este cayado, este bordón, con la cual harás las señales. O sea que si el pueblo quería participar de los milagros, si el pueblo quería participar del poder de Dios, tenía como Moisés que tener una vara, un cayado, un bordón, símbolo del poder de Dios, símbolo de los milagros de Dios. ¿Y de quién era? Versículo 20, Éxodo 4:20. Dice los últimos versículos dice, tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Así que la vara ¿de quién era? Era de Dios. Y cada uno del pueblo de Dios, me imagino que cada sacerdote o participante de cada casa, tenían que tener listo y en la mano el bordón, la vara, el cayado. ¿Habrá alguna enseñanza para nosotros? Oh, una gran enseñanza, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, el plan de Dios en el tiempo del fin. Habrá algo que se llama la vara de Dios, del pastor, de Jehová, del Eterno. Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12, versículo 5, profetizando en el periodo del Nuevo Testamento, en la era cristiana, dice, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Noten, todos creen en el nacimiento de Cristo, pero ¿cuántos han analizado que en el periodo del Nuevo Testamento, o sea, después de que nace Cristo, es el plan de Dios de gobernar, de manifestarse, de hacer milagros a través de su vara? ¡Wow! Sí, yo creo en la vara, creo en los milagros, creo en lo que la palabra dice. Yo no sé usted, pero yo quiero prepararme y quiero vestirme y quiero ponerme mis zapatos. Pero no quiero descuidar la vara, el bordón, el cayado. Le pregunto, ¿cree usted en la vara? ¿Cree usted en el bordón? ¿Cree usted en el cayado de Dios, del verdadero pastor? Oh, mis hermanos, cuidado con lo que decimos o hacemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. El pueblo que cree en la verdadera Pascua, cree en el mensaje de Dios, en la palabra de Dios, en la preparación, en ceñir sus lomos, en ponerse los calzados, los zapatos, en agarrar, tomar su vara. Muy bien, si el Señor planeaba gobernar con su vara en el Nuevo Testamento, yo les pregunto, ¿está Él gobernando? ¿De verdad está Él dirigiendo a las ovejitas con su vara? Por eso es que el Señor tiene un mensaje para su pueblo. Miren lo que dice el libro de Isaías. ¿Qué significa la vara? Para tener un mejor concepto de estas cosas. El libro de Isaías capítulo 11, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Lo que aquí está diciendo es que la palabra de Dios o mata
o salva. La palabra de Cristo está comparada a una vara. Este versículo bien puede compararse a lo mismo de Apocalipsis capítulo 1. Versículos 16 dice así: y tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Así que la espada aguda y la vara de Isaías 11:4 y Apocalipsis 1:16 no es otra cosa que la palabra de Dios. Oh, mis hermanos, yo creo en la palabra, creo en la vara, creo en tener mi bordón, mi vara, mi bastón. Si usted no lo tiene, si usted no cree en la palabra, si usted no cree en el poder de Dios, si usted no cree en los milagros, ¿cómo tendrá la oportunidad de salir, de ser liberado en la Pascua que el Señor desea que participemos ahora? Si usted tiene alguna otra interpretación, por favor compártala, porque estos detalles en toda mi memoria, y tengo 35 años y trato de ir hasta allá donde yo pueda, no recuerdo jamás un tema, ni siquiera de Éxodo 12, menos detalles de la Pascua. Así que es un privilegio que usted esté escuchando estas verdades aquí con nosotros. Muy bien, vara, bastón, callado, símbolo de ¿qué? De palabra de Dios. Miren lo que dice este versículo muy interesante en el libro de Miqueas 7. Miqueas 7, versículo 14. Miqueas 7:14 dice así: apacienta tu pueblo con tu callado. En la versión King James lo pone más, en mi opinión, más claro, más le da sabor, y dice así. En español dice apacienta, apacentar es alimentar, pero en inglés dice alimenta, dale de comer a tu pueblo, dice en inglés, con la vara. Por eso bastón de Éxodo capítulo 12:11, callado, Miqueas 7 versículos 14, y vara de Apocalipsis 12:5. Vara, bastón y callado es sinónimo de lo mismo. ¿Está siendo el pueblo de Dios alimentado con la vara? ¿Está usted comiendo de la vara? ¿Está usted recibiendo del bastón, del callado? Porque si usted no lo está recibiendo, ¿cómo espera salir de aquí? Tremendo, tremendo, palabra de Dios, y alabamos al Señor por eso. Así que, hermanos, que digan y que cuenten, esto es palabra de Dios, y esto es lo que importa. Así que asegúrese de creer en prepararse, asegúrese de estar vestido y no seguir desnudo, como Apocalipsis 3:17. Asegúrese de estar en sus 5 sentidos y no andar a las locas, cristocéntrico, 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 como Cantares capítulo 3, 1 y 2. Tomemos esto en serio, hermanos. Hay mucha gente que habla de Cristo y no sabe quién es Cristo ni tiene de Cristo. No lo encontró, dice. Pero yo creo que usted que escucha esto está tomando su vida espiritual en serio. Así que Miqueas 7:14, apacienta tu pueblo con tu callado. Versión King James, alimenta a tu pueblo con tu vara. Palabra de Dios. Finalmente, ¿por qué es tan importante enfatizar este punto del callado, la vara y el bastón? ¿Por qué es necesario decir que solo ellos podrán salir de Egipto? Aquellos que reconozcan la vara de Moisés, la vara de Aarón, la vara en su propio hogar. Oh sí, mis hermanos, cuando dice Éxodo capítulo 12, versículo 4 dice:
Mas si la familia, ese es el hogar, fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. Así que estos detallitos de ceñirse, de la vara, del bastón, de los zapatos, de la ropa, de comerlo, era en la casa. En la casa. Muy bien. Así como hay una casa literal que son nuestros hogares, así hay una casa espiritual que es la iglesia. Y miren lo que el Señor desea hacer con su vara, con su callado, con su bastón en la iglesia. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Así que tenemos que tener cuidado con aquellos que dicen, no, tengan cuidado con esos mensajes. Hermanos, esa gente se quiere quedar en Egipto. Si usted quiere quedarse en Egipto, siga en Egipto. Pero yo no. Me voy a vestir, voy a agarrar mi vara y me voy a preparar para seguir hacia adelante. Yo quiero salir de Egipto. Vamos a la Canaán. Vamos a ser sellados. Vamos a triunfar. Pero tiene que ser con los medios de Dios. Capítulo 11, versículo 1, miren lo que dice. Y este detalle es súper importante. Me fue dada una caña semejante a una vara. Y me dijo, levántate y mide la casa, el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Los únicos que van a ser reconocidos por Dios a través de su vara, su mensaje, su palabra, su milagro, dentro de la casa espiritual, dentro del templo, son aquellos que reconozcan la vara de Dios. Aquellos que reconozcan el mensaje de Dios. ¿Dónde? Interesante. Noten que la vara es enviada dentro de la casa. Solo escoge a los verdaderos adoradores. Cuidado con irse de la iglesia. Cuidado, porque si usted quiere ser elegido y sellado, usted debe, ¿dónde estaba el pueblo antiguamente para poder ser liberado en ese día de la Pascua, en ese día de la matanza, en ese día que el ángel iba a pasar a destruir? ¿Dónde estaban según Éxodo 12, versículos 4 al 11? En la casa. El que estaba afuera, era muerto. Si usted no está adentro, si usted no es parte de la iglesia, de Cristo, de Dios, su pueblo, hermanos, la vara no podrá elegirlo, no podrá sellarlo. Y no estoy hablando aquí de un ser humano, estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de la vara de Dios, la cual usted debe tomar para poder salir como el pueblo de Israel con su vara, con su bastón, con su callado, el día de liberación. Oh, mis hermanos, el mensaje de la vara, el mensaje de la palabra de Dios es para la iglesia. Y solo dice Apocalipsis 11, versículo 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mide el templo, la iglesia, la casa de Dios y el altar y a los que adoran en él. Espero en el Señor que usted sea uno que reconozca la vara, uno que adquiera la vara y uno que sea escogido por Dios a través de el bastón divino, la vara divina, el callado divino. Miren lo que dice el espíritu de profecía sobre la vara, bastón o callado. Estoy leyendo Testimonios para los Ministros, página 17, dice así: el Señor ha provisto a su iglesia de talentos y bendiciones para que presente ante el mundo una imagen de la suficiencia de Dios y para que su iglesia sea completa en él. Su iglesia ha de ser un templo, una casa, un edificio erigido a la semejanza divina, y el arquitecto angelical ha traído del cielo su áurea vara de medir. ¿Qué ha traído el Señor? Una vara para medir, una
¿Qué va a ser la vara? El cayado, el bastón, para que cada piedra pueda ser labrada y escuadrada según la medida divina y pulida para brillar como emblema del cielo. De esta manera la iglesia ha de ser alimentada con el maná celestial y mantenida bajo la custodia de su gracia. Mis hermanos, claramente la vara, el bastón, el cayado que cada familia debe tomar de acuerdo a la lección de la Pascua representa la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el poder de Dios que desea manifestarse en nuestro favor para sacarnos de Egipto al éxito, al triunfo, a una experiencia completamente diferente como pueblo de Dios. Espero que esto nos esté instruyendo y educando. Ven que el asunto de la Pascua no solamente es decir la Pascua, la gente está por celebrarla y no saben por qué. ¿Será usted uno de ellos? Hoy fue lo más ridículo que experimenté en la iglesia en la mañana, explicando sobre la Pascua. Aquí en Estados Unidos se acostumbra el esconder huevos, y yo no sé qué tiene que ver eso con la Pascua, con la Biblia y con nosotros. ¿Usted sabe qué tiene que ver esos huevos y el conejo con Cristo, con la Pascua, con la matanza, con el cordero, con ceñirse los lomos, con ponerse los zapatos, con la vara, el bastón, el cayado? Yo no sé, hermanos, pero de verdad es ridículo en qué hemos caído, en cómo practicamos las costumbres paganas. Ni siquiera tratamos de asemejarnos a los ejemplos o historias bíblicas. Pero bueno, yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero solo da coraje, porque definitivamente ya no sabemos ni qué creemos. Ni qué creemos. Pero bueno, se lo dejo a su criterio. ¿Qué significa comer? Éxodo 12, versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las primeras palabras del versículo 11 dice: y lo comeréis. ¿Comer qué? El cordero. Primeramente el cordero. Veamos quién es el cordero y luego veamos qué es comer. En el libro de San Juan 1:29 dice, San Juan 1:29, el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos claramente que el Cordero de Dios es Cristo. Claramente vemos que es Cristo. Y miren, ya lo habíamos leído, pero se los vuelvo a compartir. 1 Corintios 5, versículo 7. Noten lo que dice de Cristo y la Pascua. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es la Pascua? Cristo. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Y qué se tenía que hacer con la Pascua? Tenía que comerse. Ah, con razón Jesús dijo en San Juan 6. Miren lo que Jesús dijo. ¿Qué es comer la Pascua? ¿Qué es tener la Pascua? ¿Qué es participar de estas verdades? ¿Cómo se debe de entender? Por eso, hermanos, cuando usted dice que usted quiere escuchar un tema cristocéntrico, asegúrese de verdad que sea cristocéntrico, porque ahora es todo menos cristocéntrico. Muchos creen que un mensaje cristocéntrico es repetir como logros que Cristo te ama, o
dar un par de novelas en los sermones para que derramen unas lágrimas y sientan que el Señor los ama. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios o con un mensaje cristocéntrico. Pero bueno, algunos no van a entender, los entendidos entenderán. Espero que usted sea uno de ellos y no nos sigamos engañando con esos sermones que no tienen nada de Cristo. San Juan capítulo 6, versículos 54 al 56 dice así. Esto lo dijo Jesús. El que come mi carne. Esta es la Pascua. Y la Pascua se repite cada vez que comemos de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre. La sangre, que allá también fue utilizada. Carne y sangre, hay que utilizarla también. ¿Qué es esto? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, si llegara a morir, ¿qué dice? Le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quiero que subraye cordero, sinónimo de comida, pero cuando se trata de cristocéntrico, es verdadera comida. En el futuro prepararé algún estudio que titularé verdadera comida, pero les adelanto que estas dos palabras, verdadera comida, que Cristo dijo, es lo mismo que verdad presente. Es lo mismo que comida sólida, porque de otra manera no sería verdadera comida. ¿No le ha pasado a usted que a veces lleva hambre y no sabe cómo pedir un milagro, que a la hermanita se le ocurra ofrecerle comida, pero una buena comida? A veces solo nos ofrecen un vasito con agua, un juguito, y ni modo, no ocurrió el milagrito de una verdadera comida. Pero Cristo está cansado con que nos estén dando lechecita, agua, con un poquito de azúcar. Es que es terrible lo que está pasando en el pueblo, hermanos. Bueno, que el Señor ayude al pueblo. Ojalá nosotros de verdad estemos comiendo nuestra Pascua. De verdad estemos comiendo no comida, sino verdadera comida. Versículo 56. Y que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 144,000 indiscutiblemente que llegan a ser no como, sino llegan a ser Cristo en esta tierra, en carácter, en todo sentido. En esta tierra ellos lo manifiestan completamente. Porque si Cristo permanece en mí, ¿qué soy yo? Y si yo permanezco en él, ¿qué soy? Pero es una realidad que en este momento, ¿quién de nosotros puede decir que de verdad Cristo está en mí? Imagínense, estos grandes predicadores, y muchos, solo por respeto no quiero mencionar nombres, porque después allá están disparándole a uno, y bueno, ese trabajito se lo dejo al Espíritu Santo y a Dios, pero los inquieto diciéndoles, muchos de esos predicadores famosos, por quienes damos nuestros diezmos y nuestra vida y todo por atenderlos, de Cristo no tienen nada. Imagínense uno de esos grandes predicadores cristocéntricos con un par de guardaespaldas. La gente no puede llegar a ellos, no puede hablar con ellos. Si es que puede hacer usted agendar una cita con ellos, yo creo que la consigue más rápido con el presidente de Estados Unidos que con uno de estos hombres. Y sin embargo, hermanos, claman darnos alimento, dan comida, pero no verdadera comida. Hablan de Cristo, pero hay muchos Cristos falsos. El verdadero está bien lejos,
Es más, en Apocalipsis 3 está afuera. Cada vez que se predica dice, Él está afuera tratando de entrar, tratando de darnos su verdadera comida. De otra manera no dijera que hay una cena en Apocalipsis 3:20. Pero bueno, mencionaba esto, hermanos, porque aquel que de verdad permanece en Cristo, Cristo permanece en él, llega a ser no como, llega a ser Él en esta tierra. Y yo me imagino a Cristo con una mansioncita, Mercedes-Benz, guardaespaldas, predicando. Esta gente no ha participado de la Pascua. No ha participado de la Pascua. Allá usted que escucha y que oye, y a quién sigue y a quién apoya. Pero asegúrese de apoyar al verdadero pastor, al verdadero ministro, al verdadero laico. Y hermanos, es inevitable no poder reconocerlos. Es inevitable. Como tampoco es inevitable reconocer a estos falsos que según ministran palabra de Dios al pueblo. Ojalá usted capte esto. Comer entonces es comer de Cristo, comer verdadera comida. Y para nosotros en el tiempo del fin, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es comer de la carne y participar de su sangre? ¿Será la Santa Cena? Espere que prepare un tema sobre la Santa Cena, a ver si la sigue tomando tan descuidadamente como la tomamos. Ay, hermano, va a haber Santa Cena y yo necesito un rebautismo del Espíritu de Dios. Uy, la Santa Cena a mí me fascina. Y sucede que esa gente a veces se muere. ¿Por qué hay gente que toma la Santa Cena y se muere? Les recomiendo que lean 1 Corintios 11, versículos 17 en adelante. Claramente dice que hay gente que se ha muerto, hay gente que está enferma y hay gente que está abusando de la Santa Cena. Y debido a que lo han tomado indignamente, eso dice la Biblia, muchos dicen han ido al descanso y otros están enfermos. Mis hermanos, reconsideremos cómo estamos tomando la Santa Cena. Y ya en un tema anterior sobre la Pascua comentábamos que la Santa Cena tiene que ver, es algo instituido por Dios y digno de ser considerada tal y como es. Pero tenemos que evaluar de que lo estemos haciendo correctamente. Pero para nosotros hoy, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es comer? ¿Cómo yo sé que en mi casa yo estoy comiendo el Cordero de la Pascua, Cristo? ¿Cómo yo sé? Hay hermanos que leen cualquier libro menos la Biblia y el Espíritu Profecía. Eso no es comer la Pascua. Miren para nosotros qué es comer la carne y la sangre. Estoy leyendo Testimonios para los Ministros, página 116. Muy bien, creo que ya el tiempo se me terminó. Vamos terminando. Testimonios para los Ministros, página 116. Miren lo que dice sobre comer la carne y participar de su sangre. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios. Eso es San Juan 6, 54 al 56. Esa es la Pascua. Ese es el Cordero para nosotros hoy día. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, ¿qué harán? Sacarán, obtendrán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué es comer la carne y participar de su sangre hoy día? ¿Qué es participar de nuestra Pascua espiritual hoy día? Es, hermanos, no solo leer la Biblia, sino estudiarla y específicamente sacar la verdad inspirada de Daniel y Apocalipsis. Esto quiere decir
que hay muchos que están estudiando y predicando Daniel y Apocalipsis como grandes teólogos y también laicos, pero no verdad inspirada por el Espíritu Santo. Y no solo de Daniel y Apocalipsis. Miren lo que dice la página 112, mismo contexto. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados. Ya dijimos, esto es comer para nosotros la carne y sangre, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas, en vuestras casas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo brillando sobre las páginas sagradas abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. En la otra cita, 116, decía, la verdad inspirada. Hermanos, no podemos nada más decir que tenemos la verdad. Si esto no te anima, si esto no te alimenta, si esto no te ha sostenido, indiscutiblemente que tú no has participado de la Pascua para nuestro tiempo. Comer no solo es estudiar la Biblia, sino adquirir las verdades presentes, la verdad inspirada, verdadera comida para nosotros. Al final, hermanos, en realidad, ¿qué hacen nosotros? Es problema de ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos preparándonos para participar de nuestra Pascua y salir de Egipto, listos, vestidos, con los zapatos puestos, ceñidos los lomos, comiendo rápidamente el manjar espiritual para hoy. Espero que sí. Espero que sí. Ahora, otro de los detalles es que tenía que ser asado con fuego. ¿Qué significa con fuego? Bueno, fuego en la Biblia, en Éxodo 3, versículo 2, representa la presencia de Dios. Hechos 2, versículos 2 y 5, representa el Espíritu Santo. Voy a leer ese versículo como base para poder dar otro comentario. Hechos capítulo 2 versículos 4 y 5, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Perdón, es el versículo 3, es 3 y 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fuego en la Biblia representa a Dios, representa al Espíritu Santo, representa su palabra. ¿Qué quiere decir entonces en Éxodo capítulo 3, 4, 5, 8, 9 y 10, donde dice que tenían que asar con fuego el cordero? Sencillamente significa, hermanos, que el pueblo del tiempo del fin, el pueblo que repetirá la Pascua, el pueblo que tendrá una experiencia como el Israel antiguo, será imbuido, por decir, asado por el Espíritu Santo. Recibirá la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Quien no lo reciba por el fuego divino, estará comiéndose el cordero en agua, que dice no en agua, o estará comiéndose el cordero crudo, que dice no crudo. Éxodo capítulo 12 versículos 8 al 11. Debía haber sido el cordero asado en fuego, significando la presencia de Dios y al Espíritu Santo en la iluminación de las Escrituras. Por eso, hermanos, usted dirá, bueno, hermano, mucho de lo que usted enseña aquí no lo enseñan los teólogos ni las universidades donde preparan a nuestros grandes ministros. Es probable, hermanos. Y usted tiene dos opciones. Una, o esto que nosotros le compartimos viene asado en el fuego del cielo o en el fuego del infierno. No puede estar en el medio, hermanos. Como lo que ellos nos dan, o viene en el fuego espíritu humano o viene en el fuego el espíritu divino. Eso usted lo tendrá que discernir, porque está bien claro en la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 dice así:
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traído por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el que nos revele las verdades de la Biblia y del Espíritu de profecía, comiendo carne y sangre, nuestro Cordero, nuestra Pascua, si Él no es el que nos da las verdades allí inspiradas, de seguro que usted se está comiendo la carne cruda o en agua. Eso está en Éxodo 12, versículos 8 al 10. Nosotros deseamos seguir las pautas del cielo, comernos el Cordero, la palabra, los mensajes de Dios, por el fuego divino, símbolo del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Pero un detalle más en esto. Miren, el Señor promete al pueblo del tiempo del fin, no solo al Espíritu Santo para que adquieran las verdades inspiradas, sino también para que podamos dar el fuerte pregón. Apocalipsis 8, versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario, está hablando del santuario celestial, en tiempo de juicio, y lo llenó del fuego del altar. O sea, allá en el cielo, simbólicamente hablando, el ángel agarró fuego del santuario celestial, y el pueblo que en la tierra, versículos 3 y 4, seguía orando, miren lo que reciben. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. ¿Qué significa esto? Sencillamente significa que en el tiempo del fin, el pueblo que existe durante el periodo del juicio de los muertos y especial de los vivos, porque para eso existe el santuario, ellos van a experimentar el derramamiento del fuego divino, que es sinónimo del Espíritu Santo, para dar el fuerte pregón, para terminar la obra. Así que no solo representa el fuego la presencia de Dios, la presencia del Espíritu al adquirir las verdades inspiradas por Él, sino que también representa cómo Dios va a terminar la obra en el tiempo del fin, con el fuego celestial. Este mismo fuego de Apocalipsis 8, versículos 3 al 5, especialmente el verso 5, es mencionado en el libro de Zacarías 12:6. Y miren lo que dice, hermanos, abran sus Biblias. Ya terminé. Muy bien, espero que no tenga dolor de cabeza, ni esté todo ya cansado, porque entonces estas verdades no es para usted. De seguro usted no ha aprendido a comer manjar sólido, comida verdadera. Una vez aprendan, usted se destetará, dejará de mamar, dejará de estar anclado o unido al ombligo, hará lo que tenga que hacer si quiere crecer como un verdadero cristiano. Zacarías 12, versículo 6 dice, hablando del tiempo del fin: y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego en la leña y como hacha de fuego en las gavillas. Consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Este versículo está diciendo que la sede de la obra de Dios será en Jerusalén, será en la tierra santa. El Señor se volverá a manifestar como una vez cuando creó a Adán y a Eva en Palestina, cuando una vez mandó su espíritu y dio al pueblo a salir de Egipto hacia Canaán, como una vez Dios dio el fuego, su espíritu, para inspirar a sus profetas, como una vez
Él permitió que su Hijo viniese a la tierra en Palestina, como una vez Dios permitió que el Espíritu Santo fuese derramado en Jerusalén. Una vez más Dios dice que tendrá a Jerusalén como sede del Evangelio. Pero ese no es el punto. El punto es que derramará, dice, entre su pueblo fuego, y que el pueblo de Judá vendrá a ser brasero de fuego en la leña, como hacha de fuego en gavillas, que consumirá a diestra y siniestra. Esto no es otra cosa. Esos capitanes de Judá no es otra cosa que los líderes, el pueblo, el remanente que va a terminar la obra en el tiempo del fin. Estará lleno del fuego de Dios, del Espíritu Santo, que a diestra y siniestra harán una obra que es conocida como el fuerte pregón. El Espíritu prosigue comentando sobre esto. Dice así, vamos a ver si consigo esta cita. Estoy leyendo electrónicamente en Eventos de los Últimos Días, página 176, y podemos encontrar esta cita también en Mensajes Selectos, tomo 1, página 138, y dice así: los ángeles del cielo actúan sobre las mentes humanas para despertar espíritu de investigación en temas de la Biblia. Se hará una obra mucho mayor que se ha hecho hasta el momento, y nada de su gloria pasará a los hombres, porque ángeles que ministran a aquellos que serán herederos de salvación están trabajando noche y día. ¿Se imaginan, hermanos? Cuando el Señor derrame no solo el Espíritu, sino derrame cientos y miles y millones de ángeles colaborando en la obra final. Hay muchas personas en nuestro mundo que no son como Cornelio, que son como Cornelio. Así como Dios obró en favor de Cornelio, también obra en favor de estos fieles portaestandartes. Obtendrán un conocimiento de Dios, así como lo obtuvo Cornelio mediante la visita de ángeles del cielo. Esto fue antes que apareciera Pedro. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo, en la gavilla, en el campo. Wow. ¿Con qué está representando Dios a través del Espíritu Santo? A través del Espíritu de profecía, la obra en el tiempo del fin. Con el fuego del poder divino, la presencia completita del Espíritu Santo. Ya vendrá el día cuando aquellos que no creen en el Espíritu Santo como Dios, como persona, como entidad, ya vendrá el día que tendrán que enfrentar este fuego. Si este fuego no salva, este fuego va a destruir. Que Dios, hermanos, me los bendiga. Que Dios me los sostenga. Que Dios nos ayude a entender que el tema de la Pascua, esa primera fiesta que celebraba el pueblo de Israel en Levíticos 23, no es cualquier fiesta, no es cualquier historia. Tiene verdades compactas que profetizan la salvación, que profetizan el periodo de gracia, que profetizan muchas verdades que, como hoy vimos, son verdadera comida, según las palabras de Cristo en San Juan 6. Que el Señor, hermanos, pueda ayudarnos, y creo que se me estaba pasando un punto y debe de ser el último. Esa parte de Éxodo 12, perdonen, no quiero dejar de dárselo porque prometí darlo. Éxodo 12, versículo 9.
Ninguna cosa comeréis en él cruda, ya explicamos eso, ni cocida en agua, ya explicamos eso, sino asada al fuego, ya explicamos eso. Su cabeza con sus pies y sus intestinos. ¿Qué quiere decir eso? Esto sencillamente quiere decir que si el Cordero significa a Cristo, Cristo su palabra, Cristo sus verdades, Cristo la verdad inspirada, quiere decir lo mismo que las hierbas amargas. Aparte de que las hierbas amargas purifican, mucha gente, porque son amargas y que se utilizaban en la Pascua, no las quieren, no las usan. Cuando explicábamos lo de las hierbas amargas, que esto quiere decir que hay muchos que solo escogen lo que les gusta de la palabra de Dios. Estas cabezas o pies o uñas o intestinos, cosas que tal vez usted no escogería para comer, está escrito que no podían desecharlo, simbolizando que cuando uno estudia la palabra de Dios, habrán cosas que como usted reaccionaría al ver el intestino de un animal, de igual manera usted tal vez reaccionaría al ver o el escuchar palabra no muy popular, reprensiones, correcciones, cosas que no son de gusto a nuestra vida espiritual. Esto está enseñando que aquellos que participen de la Pascua hoy día se comerán todo lo que Dios les dé. Todo. Y mis hermanos, todo esto indiscutiblemente que nos lleva de regreso a Isaías 28:10. ¿Qué dice Isaías 28:10? Que Dios no nos va a dar solo lo que nos gusta, porque Dios nos dará mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Así que ese detallito de tal vez no querer comernos los pies, las cabezas o los intestinos en la Pascua no es otra cosa que muchos diciendo, esto sí me gusta y esto no me gusta. No. Nos tenemos que comer todo, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón. Si Dios lo dice, es palabra de Él y se acabó la historia. ¿Aceptará usted todo lo que Dios da para comer? Los dejo con este versículo. San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Todos leen el 39, pero nunca, casi nunca diría, no se lee ni estudia el 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? Y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Así que muchos quieren a Cristo, pero no quieren ir a Él, no quieren ir a su palabra. San Juan 3 dice en el versículo 20 al 21: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, el cordero, la cabeza, los intestinos, los pies. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son redarguidas.
Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Queridos hermanos, ¿comeremos todo lo que Dios nos da en la Pascua? Espero que sí. Sometámonos a Él. El Señor nos ha revelado sus verdades y yo creo por fe que usted se ha bendecido, se ha deleitado, y ha sido, como siempre, un placer estar aquí con ustedes, compartir estas verdades e invitarlos a seguir firmes en el Señor. Que el Señor me los bendiga. Será hasta la próxima. Como siempre, gracias por apoyarnos. Nos despedimos con una oración. Oremos. Querido Padre, muchísimas gracias por este mensaje de la Pascua. Despierta, oh Señor, nuestro entendimiento, y que nuestro Dios, el Espíritu Santo, pueda hacer su obra en nosotros antes que sea demasiado tarde. Que respetemos y amemos al Cordero verdadero. Que podamos prepararnos, ceñirnos los lomos con la verdad. Que podamos estar listos, vestidos con tu justicia, con tu carácter, con tu imagen. Que podamos, Señor, tener los zapatos, las sandalias en los pies, símbolo de tu verdadero evangelio, que trae vida y esperanza. Señor, que podamos comer el Cordero, la carne y la sangre de Jesucristo, según San Juan 6, 54 al 56. Para nosotros hoy no solo es leer la Biblia, sino adquirir la verdad presente, tanto en Daniel y Apocalipsis y las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, esas verdades inspiradas por el Espíritu Santo. Que podamos asegurarnos de estar asando nuestro Cordero, de estar cocinando tu palabra en el fuego celestial, en el Espíritu Santo. Que podamos prepararnos y llegar a ser parte de ese poder, de ese fuego que va a ir como fuego en el rastrojo, que va a ir como fuego en las gavillas, en el campo, en la cosecha, durante el fuerte pregón. Que podamos, Señor, con tu ayuda, no desechar lo que creemos que no es aplicable para nosotros. Que podamos aceptar, vivir y practicar, nos guste o nos disguste, aquello que está simbolizado por la cabeza, los intestinos y los pies, aparte de lo que comúnmente comeríamos. Bendito tu nombre, hoy y por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, saludos y hasta la próxima.